La burbuja de cristal, minuto 12, parte 2. Jesús. Pero colocar mi espíritu dentro de un cuerpo formado por los genes de José y María habría tomado un tiempo muy largo, mientras que dichos genes recibían la información espiritual que yo debía traer dada la condición de lenta evolución en ambos padres. Se decidió entonces tomar la mitad de los genes para ganar tiempo. La otra mitad sería colocada directamente de la fuente de donde venimos, todos obviamente, pero sin pasar por los retrasos del lento aprendizaje de la tierra que tenía José. Por ejemplo, de este modo yo podría realizar en la tierra actos que en ese momento parecían milagros, pero que con el tiempo y la evolución espiritual muchos otros podrán lograr. Hoy ya están haciendo sanación con la sola imposición de manos. Sonrió. Aprovechamos entonces el momento de sueño de María para realizar una eyaculación in vitro. En esos momentos milagrosa, hoy plenamente conocida. No hay ningún misterio, solo realizamos cosas fuera de tiempo de la Tierra, pero dentro del tiempo del resto del universo, expresó. Señor, ¿tú fuiste un clon de ti mismo entonces? Me atreví a preguntar. No exactamente, dijo él. Fue una transformación de mi energía espiritual a organismos genéticos materializados en ADN. Sin embargo, y en realidad, cada uno de los seres en la Tierra son un clon de mi Padre, que es el vuestro. Pero somos diferentes, dije. No podemos ser clones. La clonación va por dentro, es energía divina. Tu cuerpo pertenece a otro orden en un plano inferior de la evolución, dijo el maestro. Ya te lo dije, somos los mismos. Venimos de la misma fuente, solo que nos vemos diferentes. Cambié mi posición en la silla para cambiar el rumbo de la conversación. ¿Y el misterio de la Trinidad? Tampoco hay misterio. El Padre es mi Padre, tuyo y de todos. Uno solo para todo el universo. Es amor, bondad, paz, energía en movimiento. Es todo lo que ya sabes por Sadakiel. Yo soy el Hijo, como lo eres tú o aquel, o el otro o cualquiera. Todos hijos del Padre y todos hermanos entre nosotros. Solo que yo por circunstancias del tiempo, evolución y práctica alcancé un nivel al que tú algún día llegarás igual que todos. ¿Y el Espíritu Santo? Pregunté. Es la energía del Padre, es el amor que nos une a Él, es la fuerza que nos une a todos, es el cordón umbilical que nunca debes romper, es tu conexión directa con lo divino, la fuente de comunicación cuando rompes el contacto, cuando pierdes la fe y la esperanza, cuando te desconectas de la paz interior y caes en el resentimiento, en el rencor, cuando olvidas que eres parte de la luz y no materia inerte, entonces has perdido al Espíritu Santo. ¿Y cómo podría recuperarlo si lo pierdo? Inquirí. Aparezco yo. Mira dentro de tu corazón y encuéntrame. Revisa mis enseñanzas. Yo soy lo que soy. Yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo. Ambos permanecimos en silencio mientras contemplaba la enorme estancia procesaba las últimas informaciones recibidas. El lugar se me antojaba más grande, más tranquilo, lo miré a los ojos con ganas de abrazarlo, pero apareció una imagen en mi mente. ¿Escogiste a María por ser la más buena de todas las mujeres? Pregunté. Escogimos a María por muchas razones, desde mucho tiempo antes que ella naciera. Fue algo planeado con ella misma y con mucha anticipación. Era necesario escoger una mujer con un proceso evolutivo suficientemente grande para que pudiera entender ya encarnada el milagro en ella realizado y con la fuerza interior suficiente para aprender del dolor que ese proceso le causaba. Una mujer llena de amor, de paz y con la suficiente inteligencia para que demanda el silencio. Aparte de ello, María debía nacer en la tribu de Judá, de descendencia sacerdotal, y José en la tribu de David, descendiente de reyes.
un hombre igualmente evolucionado para ser esposo de una mujer que tendría un hijo natural, como dicen hoy. Ser esposo de una mujer que quedó embarazada siendo soltera y con el corazón suficientemente grande para entenderla, perdonarla y desposarla. Como verás, en esa época un acto semejante requería de personas especiales y María y José lo eran desde antes de nacer. En ese momento me perdí de la conversación, un velo enorme cayó en mi mente. María, la madre de Jesús, había quedado en embarazo soltera y sin casarse por la iglesia, como decía mi mamá. En mi infancia, en mi tiempo, ese era el peor pecado de una mujer, el peor delito. Se decía que una mujer con un hijo soltera había fracasado. Se decía que tener un hijo soltera era ser una vagabunda, una sinvergüenza. No tenía derecho a nada y su hijo era llamado bastardo. María, mi Virgen María, a la que toda la vida había dirigido mis oraciones, la que me sacó de todos los problemas, la madre de nuestro Señor Jesucristo, había quedado en embarazo soltera, sin casarse y lo más grave, sin casarse por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque en ese entonces no existía. Debió casarse mediante un ritual judío. Mi madre, mis tías y todas las señoras de la gran sociedad dirían que estaba viviendo en concubinato y según eso, Jesús, nuestro amado Jesús, era un hijo bastardo porque ella se embarazó de padre desconocido. En ese momento quise correr, salir de allí y gritarle a todas las madres de las niñas que quedan en embarazo solteras producto del amor a un hombre, que se fijaran bien en ese nieto que Dios les mandaba, porque María, la de Galilea, había tenido uno y resultó ser el Salvador del mundo. ¿Cómo era posible que hoy nuestras iglesias y nuestros sacerdotes se negaran a bautizar los hijos naturales? ¿Cómo podían ser tan sinvergüenzas? Sadaquiel tenía razón. Sentía una mezcla de rabia e indignación. ¿Cómo era posible que el mundo fuera tan moralista? Recordé a mamá y sus absurdos principios que castigaban siempre a los demás, que era el producto de esa falsa información cultural de la que al final todos somos víctimas. Volví la cara al maestro, que permanecía en silencio esperando que yo regresara de divagar por mi dignidad. Cortésmente ignoró mi falta de atención y continuó hablando. De hecho, el matrimonio de José y María estaba planeado desde antes de sus nacimientos. Pretendíamos unir las dos tribus más importantes de Israel, la de Judá y la de David. Ello me daría a mí una opción dirigencial dentro de la sociedad judía, al tener en mis espaldas la herencia doble del rey y el sumo sacerdote. De esta forma podría mostrarle al pueblo más belicoso de la época cómo un hombre con doble poder tomó por opción la paz. La paz y la pobreza, Señor, dije resaltando su condición humilde. ¿Pobreza? No. Los dos esposos eran adinerados. María, por ser descendiente de Judá, era potentada y José igual. Además, era de profesión carpintero, que era una de las mejores retribuidas de la época. Equivaldría a ser hoy un ingeniero constructor. La madera entraba a desplazar la piedra en las construcciones de la clase más favorecida, y siendo la pesca la primera actividad comercial, junto con los viñedos y el trigo. Demandaba la construcción de barcos e infraestructuras de madera para mantener las tres actividades comerciales más importantes. Definitivamente era una cuna con buenas comodidades, necesarias para mis actividades sociales. Como hijo mayor me habría tocado mantener la familia a la muerte de José. Si no hubiéramos tenido una buena dote económica por derechos de conciencia, el grupo familiar tenía cómo vivir bien y mis hermanos lo supieron administrar. ¿Tus hermanos, señor?, preguntó intrigado. Sí, fuimos 7 en total, hijos de María y José, o por lo menos contándome yo. Joseph, Mariam, Judá, Santiago, Ana y Filipo. Me enseñaron que eras único hijo de María Virgen, dije. Eso es correcto, hijo único de María Virgen. Los 6 siguientes no eran hijos de María Virgen. Nacieron por parto natural y fueron concebidos de manera natural.
Pero Señor, dije abrumado, ¿no seréis tan ingenuos de creer que en un país tan machista como Israel, el buen José no iba a tomar a su esposa por el resto de su vida? Después de que yo nací, ¿o vais a creer que se quedarían con un solo hijo cuando el éxito judío siempre fue su poder de reproducción y su capacidad para mantener abundantes hijos? Lo que era considerado, y lo es, una bendición de Dios, tener un solo hijo en Palestina, era casi una ofensa al padre y un repudio a la madre, cuyo pecado más grande después del adulterio era la esterilidad. Si lees con cuidado los textos que detallan mi paso por la tierra, ¿está claro? Recordé los evangelios donde hablan de los hermanos de Jesús y luego en los Hechos de los Apóstolos donde Lucas menciona a Santiago, el hermano del Señor. Señor, pregunté, ¿por qué la Iglesia trata de mostrar otros aspectos de tu vida que no son reales, como los de tus hermanos o la total pobreza? Tratan, pero finalmente no lo logran. La verdad al final siempre aparece y os hará libres del yugo que las iglesias y las religiones, dijo. ¿Es malo frecuentarlas? Indagué. No, respondió. Si ellas son la única verdad que tienes, si no conoces otra verdad que la que tu iglesia o religión te muestra, no es malo. Mi Padre que es el vuestro lo entiende. Pero si tienes una verdad mayor, si logras buscar en tu corazón y ves en él lo que has visto, si algún día descubres la dimensión de tu ser por encima de los dogmas humanos y sabiéndolo regresas a tu antigua verdad, habrás regresado a una mentira, concluyó. ¿Y qué pasará?, interrogué. Frenarás tu proceso evolutivo y tendrás que retomarlo algún día y volver al camino como la oveja que se pierde. Mi Padre enviará por ti hasta que te recupere. Ese fue el mensaje que les he dado, respondió. ¿O si no regreso, Señor, perderé mi alma? El alma de un ser nunca se pierde, porque tu alma es mi Padre viviendo en ti, dijo. Entonces perderé lo que Dios me ha dado, dijo. Mi Padre, que es el vuestro, nunca quita lo que por derechos de conciencia nos ha dado. Es la vida la que recupera lo que tú has desperdiciado, afirmó. Si cambio de religión, ¿estaría cambiando una verdad por otra, Señor?, pregunté. Serías como aquel hombre que un día naufragó en el mar y al no saber nadar se aferró de una tabla para salvarse. Pero la tabla lo llevó al garete sin rumbo fijo. A lo lejos la luz de un faro se proyectó hacia él, pero la tabla no tenía un rumbo. Entonces saltó a otra tabla que a su vez lo llevó a ninguna parte y pasó a otra y luego a otra y cada vez el faro se hacía más lejos y su luz más débil. Navegó durante mucho tiempo sin lograr llegar al faro. Cambió de tabla cada vez que pudo. No se daba cuenta que todos esos maderos a los que se aferraba flotaban en un mar inconsistente del que ya sabía sostenerse a flote. Sin darse cuenta había aprendido a nadar, hasta que un día después de una tormenta fuerte soltó las tablas y nadó hacia el faro, guiado siempre por su luz. Se salvó por su propio esfuerzo. ¿Crees que ese hombre volvería a una de esas tablas?, preguntó. No, Señor, respondí. Encontró su propia verdad dentro de él mismo y cada tabla se convirtió en una mentira diferente, concluyó. Señor, ¿y si él no decide soltarse nunca de su tabla?, interrogué. Sucederá una de dos cosas. Una, la tabla un día se hundirá y él con ella, o nadará solo. 2. La tabla un día llegará a una playa lejana, lejos del faro. En cualquiera de las dos habrá retrasado su crecimiento y el tiempo perdido será grande. No, no es malo frecuentar las iglesias si ellas son la única verdad que tienes. ¿Tú eres ese faro de la luz, Señor?, pregunté. Eso fui a decirles en la tierra hace 2000 años, dijo. Otra vez el silencio de los dos fue largo. Tenía tanto que preguntar que no sabía con qué seguir. ¿Habrá un regreso tuyo a la tierra algún día?,
Pregunté. Sí, algún día, cuando las primeras enseñanzas hayan sido entendidas, volveré a recoger los frutos. No se puede añejar el vino sin tamizar la uva, dijo. ¿Por qué el hombre no ha logrado entender el mensaje? Indagué. Porque ha dedicado demasiado tiempo a pensar y muy poco a escuchar, respondió. ¿Algún día dejará el hombre de equivocarse? Interrogué. Sí, y cuando lo haga no tendrá que venir más a la tierra, reveló. ¿Cuánto se demorará él en ese proceso, señor? Nuevamente pregunté. Depende de cada hombre y de cómo maneje su libre albedrío. Los seres humanos son muy tercos y no aprenden del error ajeno, solo aprenden de su propio fracaso. Si escucharan más tiempo en silencio, aprenderían más por referencia que por su propio camino. Pero las enseñanzas por sus propias experiencias son buenas y se recuerdan más. Pueden hacerlo de las dos maneras, concluyó. Pero hay errores que nunca podrán corregirse porque la vida no nos da la oportunidad de enmendarlos, inquirí. Es posible, de todas maneras te quedará la certeza de que no volverás a cometerlos, aunque la vida te diera esa oportunidad, dijo. Judas, el traidor, nunca tuvo ninguna de las dos oportunidades ni de corregir su error, ni de comprometerse a no volverlo a cometer, expresé. Judas nunca me traicionó. Él mismo fue traicionado y pagó su equivocación con la muerte. No soportó el dolor y se suicidó. Si hubiera querido traicionarme, no se habría suicidado, afirmó. No comprendo, señor, dije desconcertado. Tuvo como pago unas monedas de la traición. Te expliqué anteriormente que no todo lo que se escribió fue tal como lo escrito. De igual manera, hay cosas que fueron cambiadas o borradas y algunas omitidas u olvidadas por quienes escribieron. La primera persona que escribió sobre mí fue Pablo muchos años después de la resurrección. Las fuentes que utilizó fueron de Arabia y no de Palestina. Todo lo que escribió a los tesalonicenses, a los romanos, a los filiputenses, corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses y hebreos sobre mí y sobre lo que yo hice, lo escribió porque se lo contaron y no porque lo vio. Luego apareció Juan y escribió sus memorias cuando ya tenía 70 años, 50 después de mi resurrección. Mateo escribió su evangelio por la misma época, más inspirado en lo escrito por Pablo que en lo que recuerda conmigo, pues ya tenía 90 años. Él era un hombre mayor cuando lo conocí. Marcos escribió lo que le contaron. Era un niño cuando yo resucité. Fue discípulo de Pedro y acompañó a los apóstoles. Lucas escribió su evangelio de último, 70 años después de mi resurrección, basado en las cosas que le contaron. Él fue discípulo de Pablo y luego escribió los Hechos de los Apóstoles, desde su propia experiencia. A los demás que escribieron sobre mí no se les tuvo en cuenta y no tuvieron ninguna difusión. Fueron considerados apócrifos por los gobernantes de turno, lo que se constituye en un desierto, dado que se pierde gran parte de la información. Como puedes ver, con todo ese tiempo y con las historias contadas y recontadas de unos a otros, lo que lograron escribir puede ser una versión unificada de 2 o 3 verdades, lo que da una verdad a medias o acomodada o peor aún, una verdad promedio. Señor, ¿y por qué no escribiste tú mismo? Pregunté. Al escribir de sí mismo se pierde la objetividad. No eres tú escribiendo sino tu ego, la vanidad. Si gasto el tiempo escribiendo no tendría tiempo para hacer lo que hice. Yo vine a la tierra a sembrar, el escribir lo dejo a otros. Si tu labor es buena, la escribirán, y si no lo hacen es porque no fue tan buena. No me correspondería a mí hablar de mí mismo. Era necesario dejar que ellos escribieran desde sus propios escritos, aunque se equivocaron en algunos conceptos como la traición de Judas. Todos sabían en Galilea cuál era mi origen. Era en resumen, la unión de las dos tribus más importantes. Tenía todos los derechos por la ley de la Torá y el Talmud de Jerusalén para derrotar a Herodes, el usurpador, y ello se supo en Judea y Samaria.
Él era gobernante de un extenso territorio de Palestina. La otra parte la gobernaba Roma a través de Pilatos, pero el yugo estaba en manos del poder sacerdotal del Sanedrín en cabeza de Anás. Tanto él como Herodes tenían miedo que yo asumiera mis derechos, pues solo bastaba con que quisiera aceptarlo y todo el pueblo palestino estaba esperando un Mesías. Desde hacía años, todos los que me seguían esperaban que algún día aceptara tomar las riendas del gobierno, reemplazando a Herodes como descendiente de David por parte de José, o que tomara el poder sacerdotal reemplazando a Anás como descendiente de Judá por parte de María. Al fin de cuentas podía asumir los dos, y ese era el gran temor que tenían, pero cada uno de ellos prefería que yo reemplazara al otro. Mi silencio los mantenía más nerviosos, no me interesaba. Mi misión no tenía que ver con ningún poder en la tierra, pero ellos no lo comprendían. Estaban ciegos, como hoy todavía lo están muchos gobernantes de ambas ramas. Anás fue el primero que explotó. No quiso esperar y, temiendo que yo tomara la decisión de reemplazar a uno de los dos o a ambos, le propuso a Herodes un plan para asesinarme. Pero Herodes no aceptó. Ya tenía suficiente con haber dado la orden de decapitar a Juan el Bautista, y tenía a la mitad del pueblo palestino encima. No quería meterse en más problemas dada su condición de usurpador. Anás entonces no veía cómo deshacerse de mí, máxime que en el mismo seno sacerdotal del Sanedrín habían amigos que me apoyaban. Nicodemus era uno de los sacerdotes más importantes, y José de Arimatea, un amigo de María, que era de la tribu de Judá. Ellos estaban siempre vigilantes y pendientes de toda sección en mi contra, y gozaban con gran parte de los votos en el Sanedrín. Había un grupo conocido como los nazarenos, al que en algún momento frecuenté en Galilea. Practicaban una filosofía de hermanos y eran consecuentes con la oposición política de Palestina. Querían sacar a Roma del territorio judío y disponían de un brazo armado llamado Celotes, al que pertenecían Simón el Cananeo y Judas Iscariote, los dos apóstoles del grupo de los 12. Ellos, por su poder dentro del grupo de los celotes, querían que yo tomara el poder. Habían sido discípulos de Juan y a su muerte decidieron seguirme a mí, hasta que un día decidí incluirlos entre los 12. Judas tenía como tarea manejar las finanzas del grupo. Era un hombre honesto y muy letrado. No necesitaba traicionarme por dinero. Él quería que yo fuera rey y estaba totalmente de acuerdo con mis ideas. Anás, al no tener el apoyo de Herodes y sintiéndose vigilado por un sector del Sanedrín, fue a Pilatos para pedirle apoyo. Pilatos lo escuchó y le prometió una respuesta para su regreso. En esos momentos partía para Cesarea de Filipo por orden de Roma. Ello le dio tiempo de pensar y concluyó que Anás tenía dividido al grupo del Sanedrín y con ello al pueblo judío. Estaban separados los saduceos de los fariseos, los dos partidos políticos más importantes del Sanedrín. Se dio cuenta que todo el pueblo judío se reunía en torno a mí y decidió que yo sería una buena opción como sacerdote para los intereses de Roma, pero no quería mezclarse en los asuntos judíos. Así pues, Pilatos tomó la decisión de sacar a Anás y dejar que los acontecimientos sucedieran solos. Cuando regresó, Pilato solicitó la renuncia de Anás, y este, muy inteligente, nombró a Caifás, su yerno, como sucesor, quien contactó a Judas y le propuso una supuesta audiencia para escucharme a mí y entregarme el poder del Sanedrín si yo aceptaba, dada la renuncia de Anás, quien verdaderamente manejaba los hilos de la traición tras del manipulado Caifás. Judas se entusiasmó con la idea. Era una gran oportunidad para tomar el poder por parte mía. Pensó y organizó una entrada a Jerusalén con ramos de palma alabando al enviado Señor. Me informó de su plan y de la audiencia con Caifás y los sacerdotes. Yo no estaba muy de acuerdo, pero en mi corazón sabía que mi fin estaba cerca y tenía que llegar por algún lado.
Debía permitir que las cosas sucedieran de acuerdo a los deseos de mi padre. El maestro será escuchado en el Sanedrín, dijo Judas a sus compañeros. Pero reinaba un ambiente de preocupación en el grupo de los 12, siempre temían por mi seguridad. La supuesta audiencia se planeó para un día antes de la Pascua, después de la cena, con el grupo de los 12 como era costumbre. Al terminar le pedí a Judas que fuera pronto a preparar la cita y me informara en Getsemaní, donde estábamos pasando la noche. Judas se sorprendió cuando lo enviaron con un grupo de guardias a recogerme, pero no sospechó la traición. Para identificarme ante los guardias que no me conocían, me saludó primero con un beso como se acostumbraba. Ellos me ataron, condujeron con violencia, a lo que mi grupo respondió. Afortunadamente pude calmarlos. En ese momento me di cuenta que el fin estaba cerca. Judas partió con nosotros y me acompañó al palacio de Anás para exigir una explicación por el maltrato, pero al llegar lo callaron, no lo dejaron entrar y para tratar de calmarlo le ofrecieron unas monedas, 30 en total, que él rechazó y tiró al piso. Después que aparecieron los testigos falsos y la audiencia se convirtió en juicio, Judas comprendió la trampa y fue tanto su dolor que prefirió suicidarse. Juan y Pedro fueron testigos de esos hechos, pero nunca tuvieron claro qué fue lo que pasó. Judas no me traicionó porque eso equivale a decir que yo me equivoqué al escoger mis discípulos, y el Espíritu Santo que me une al Padre no lo hubiera permitido. Fue con la aprobación y aceptación de Él que esos 12 hombres compartieron conmigo y luego se dedicaron a promulgar mi palabra por los confines de la tierra. Ultimó. Entonces Pablo se equivocó en lo que escribió al igual que los evangelistas, Señor. Pregunté preocupado. Ninguno de ellos se ha equivocado y Pablo menos, que fue el más veraz de todos, solo que ellos escribieron lo que les contaron o lo que les interpretaron. ¿Y eso es palabra de Dios? Me atreví. No, es palabra de ellos y su libre albedrío, dijo. Señor, fueron inspirados por Dios, dije enfáticamente. Mi Padre, que es el vuestro, se ha manifestado a través de muchos hombres y ha inspirado a muchos otros, pintores, poetas, escritores, compositores líricos, productores y directores de cine, cuenteros, músicos, dramaturgos, maestros y padres de familia, pero nunca les ha quitado su libre albedrío para manifestarse. Había un hombre necio, dijo el maestro acomodándose en el sillón, que encontró en una ciudad a una pobre niña violada por varios malandrines, que además carecía de abrigo, de alimento y de un lugar, pues vivía a la intemperie. El hombre necio se mostró indignado por semejante abandono y gritaba a viva voz: ¿Dónde está Dios que no proteja a este pequeño ángel? ¿Dónde están sus manos para abrazarla y su voz para consolarla? Gritaba a todos los que por allí pasaban: Mirad, mirad, Dios nos ha abandonado. Pero él hablaba y no hacía nada por la niña. De cierto os digo que ese hombre está equivocado, porque cada uno de ustedes son las manos de Dios, son la voz de Dios, son las palabras de Dios. Él no puede actuar sino a través de cada uno de ustedes en la tierra, y ten la seguridad de que a ninguno abandona. Pero si por ello van a decir que toda palabra equivocada vuestra, que cada acción errada vuestra, que todo daño causado a otros y toda palabra mala dicha a otros es palabra de Dios y es una acción de Dios, están equivocados. No pueden ir por la vida promulgando normas y atribuírselas a Dios. Es la hora en que tienen un montón de dogmas y los que les siguen están obligados a creerlos, porque si no son juzgados por falta de fe. Lo que viene de Dios a través del hombre es claro y fácil de creer, sale directamente del corazón y está orientado al bienestar de los demás. Entonces los dogmas de la Iglesia son un fraude, cuestioné. La mayoría de ellos sí, han salido de la mente de los gobernantes que se llaman a sí mismos infalibles. Nadie en la tierra es infalible. ¿Es posible que estés cercano a la verdad, pero infalible? Nunca. Eso es demasiada prepotencia rodeada de la más grande opulencia.
No fue ese el ejemplo que se les dio, dijo. ¿Deberían vivir en la miseria, Señor? Pregunté. Tampoco, yo no lo hice. No se vive en ningún extremo. El equilibrio de los opuestos es lo que rige el orden del universo. Respondió. Señor, dije suavemente buscando justificar. Algunos de tus seguidores te imitan y siguen tu ejemplo. En algunas iglesias o religiones se conservan célibes. Si de seguir el ejemplo se tratara, el celibato debería ser voluntario en todas las órdenes cristianas. La mitad de los 12 estaban casados, incluido Pedro. Manifestó, pero tú nunca te casaste, Señor. ¿Por qué? Pregunté. Por dos razones muy obvias. Una, mi misión en la tierra era muy clara y definida. No incluía una familia propia. Dos, tener una familia propia implica descendientes y en este momento la mitad del mundo estaría asegurando ser descendiente directo de Jesús. Si en este momento el mundo tiene problemas con algunos líderes espirituales, ¿se imagina si alguien pudiera probar que su tatarabuelo era Jesús el Galileo? Más aún, con la confusión de algunos sectores que aseguran que Jesús es Dios, no faltaría quien asegure que es el tataranieto de Dios. Fue la primera vez que sonreí y pregunté, ¿ha hecho bien la Iglesia en ese aspecto? Sí, han acertado en ello también, han exagerado ese mismo temor a la descendencia, los ha llevado a negar la existencia de mis hermanos, y en eso no hay nada que temer. Los hijos de mis hermanos y su descendencia tienen la sangre de José y María, excelentes seres humanos que gozan de favor de Dios. La información genética con la que yo llegué a la tierra terminó conmigo y el ADN de Dios está en todo lo que es y existe porque a su imagen y semejanza es.